Acta del 19 de abril de 1810. Lectura del acta del 19 de abril de 1810. En la ciudad de Caracas, a 19 de abril de 1810, se juntaron en esta sala capitular los señores que abajo firmarán, y son los que componen este muy ilustre ayuntamiento, con motivo de la función eclesiástica del día de hoy, Jueves Santo, y principalmente con el de atender a la salud pública de este pueblo que se halla en total orfandad, no solo por el cautiverio del señor don Fernando VII, sino también por haberse disuelto la junta que suplía su ausencia en todo lo tocante a la seguridad y defensa de sus dominios invadidos por el emperador de los franceses y demás urgencias de primera necesidad, a consecuencia de la ocupación casi total de los reinos y provincias de España, de donde ha resultado la dispersión de todos o casi todos los que componían la expresada junta y por consiguiente el cese de sus funciones. Y aunque según las últimas o penúltimas noticias derivadas de Cádiz, parece haberse sustituido otra forma de gobierno con el título de regencia, sea lo que fuese de la certeza o incertidumbre de este hecho y de la nulidad de su formación, no puede ejercer ningún mando ni jurisdicción sobre estos países, porque ni ha sido constituido por el voto de estos fieles habitantes, cuando han sido ya declarados no colonos, sino partes integrantes de la corona de España, y como tales han sido llamados al ejercicio de la soberanía interina y a la reforma de la Constitución Nacional. Y aunque pudiese prescindirse de esto, nunca podría hacerse de la impotencia en que ese mismo gobierno se halla de atender a la seguridad y la prosperidad de estos territorios y de administrarles cumplida justicia en los asuntos y causas propios de la suprema autoridad, en tales términos que por las circunstancias de la guerra y de la conquista y usurpación de las armas francesas, no pueden valerse a sí mismos los miembros que compongan el indicado nuevo gobierno, en cuyo caso el derecho natural y todos los demás dictan la necesidad de procurar los medios de su conservación y defensa, y de erigir en el seno mismo de estos países un sistema de gobierno que supla las enunciadas faltas, ejerciendo los derechos de la soberanía que por el mismo hecho ha recaído en el pueblo, conforme a los mismos principios de la sabia Constitución primitiva de España y a las máximas que ha enseñado y publicado en innumerables papeles la Junta Suprema extinguida. Para tratar pues el muy ilustre ayuntamiento de un punto de la mayor importancia, tuvo a bien formar un cabildo extraordinario, sin la menor dilación, porque ya pretendía la fermentación peligrosa en que se hallaba el pueblo en las novedades esparcidas, y con el temor de que por engaño o por fuerza fuese inducido a reconocer un gobierno legítimo, invitando a su concurrencia al señor mariscal de campo don Vicente de Emparan como su presidente, el cual lo verificó inmediatamente, y después de varias conferencias, cuyas resultas eran poco o nada satisfactorias al bien político de este leal vecindario, una gran porción de él, congregada en las inmediaciones de estas casas consistoriales, levantó el grito, aclamando con su acostumbrada fidelidad al señor rey don Fernando VII y a la soberanía interina del mismo pueblo. Por lo que, habiéndose aumentado los gritos y aclamaciones, cuando ya disuelto el primer tratado marchaba el cuerpo capitular a la iglesia metropolitana, tuvo por conveniente y necesario retroceder a la sala del ayuntamiento para tratar de nuevo sobre la seguridad y tranquilidad pública.
Y entonces, aumentándose la congregación popular y sus clamores por lo que más le importaba, nombró para que representasen sus derechos en calidad de diputados a los señores doctores don José Cortés de Madariaga, canónigo de merced de la mencionada iglesia, doctor Francisco José de Rivas, presbítero, don José Félix Sosa y don Juan Germán Rocho, quienes llamados y conducidos a esta sala con los prelados de las religiones fueron admitidos y estando juntos con los señores de este muy ilustre cuerpo entraron en las conferencias conducentes, hallándose también presentes el señor don Vicente Basadre, intendente del Ejército Real y Hacienda, y el señor brigadier don Agustín García, comandante subinspector de artillería. Y abierto el tratado por el señor presidente, habló en primer lugar, después de su señoría, el diputado primero en el orden con que quedaron nombrados, alegando los fundamentos y razones del caso, en cuya inteligencia dijo, entre otras cosas, el señor presidente, que no quería ningún mando, y saliendo ambos al balcón, notificaron al pueblo de su deliberación. Y resultando conforme en que el mando supremo quedase depositado en este ayuntamiento muy ilustre, se procedió a lo demás que se dirá y se reduce a que, cesando igualmente en su empleo el señor don Vicente Basadre, quedase subrogado en su lugar el señor don Francisco de Berrío, fiscal de su majestad en la Real Audiencia de esta capital, encargado del despacho de su Real Hacienda, que cesase igualmente en su respectivo mando el señor brigadier don Agustín García y el señor don José Vicente de Anca, auditor de guerra, asesor general de gobierno y teniente gobernador, entendiéndose el cese para todos estos empleos, que continuando los demás tribunales en sus respectivas funciones, cesen del mismo modo en el ejercicio de su ministerio los señores que actualmente componen el de la Real Audiencia y que el muy ilustre ayuntamiento, usando de la suprema autoridad depositada en él, subrogue en lugar de ellos los letrados que merecieron su confianza. Que se conserve a cada uno de los empleados comprendidos en esta suspensión el sueldo fijo de sus respectivas plazas y graduaciones militares, de tal forma y de tal suerte que el de los militares ha de quedar reducido al que merezca su grado conforme a ordenanza. Que continuar las órdenes de policía por ahora, exceptuando las que se han dado sobre vagos, en cuando no sean conformes a las leyes y prácticas que rigen en estos dominios legítimamente comunicadas y las dictadas novísimamente sobre anónimos y sobre exigirse pasaporte y filiación de las personas conocidas y notables, que no pueden equivocarse ni confundirse con otras intrusas, incógnitas y sospechosas. Que el muy ilustre ayuntamiento, para el ejercicio de sus funciones colegiadas, haya de asociarse con los diputados del pueblo, que han de tener en él voz y voto en todos los negocios. Que los demás empleados no comprendidos en el cese continúen por ahora en sus respectivas funciones, quedando con la misma calidad sujeto al mando de las armas a las órdenes inmediatas del teniente coronel don Nicolás de Castro y capitán don Juan Pablo Ayala, que obraran con arreglo a las que recibieren del muy ilustre ayuntamiento como depositario de la suprema autoridad. Que para ejercerla con mejor orden en lo sucesivo, haya de formar cuanto antes el plan de administración y gobierno que sea más conforme a la voluntad general del pueblo.
que por virtud de las expresadas facultades pueda el ilustre ayuntamiento tomar las providencias del momento que no admitan demora y que se publique por bando esta acta, en la cual también se insertan los demás diputados que posteriormente fueron nombrados por el pueblo, y son el teniente de caballería don Gabriel de Ponte, don José Félix Rivas y el teniente retirado don Francisco Javier Ustaris, bien entendido que los dos primeros obtuvieron sus nombramientos por el gremio de pardos, con la calidad de suplir el uno las ausencias del otro, sin necesidad de su simultánea concurrencia. En este estado, notándose la equivocación padecida en cuanto a los diputados nombrados por el gremio de pardos, se advierte ser solo el expresado don José Félix Rivas, y se acordó añadir que por ahora toda la tropa de actual servicio tenga pres y sueldo doble, y firmaron y juraron la obediencia a este nuevo gobierno los siguientes diputados.